Muy buenos días, otra vez está con ustedes, por la gracia y permiso de nuestro Señor, su hermano Alexander Castellanos. Siempre damos la bienvenida, este día damos la bienvenida a Cande, hermana de nuestro hermano Nelson, y por supuesto la bienvenida a todos en la iglesia y a quienes nos escuchan a través de este medio fabuloso de difusión del Evangelio de nuestro Señor. Estamos estudiando acerca del reinado de los cristianos con Cristo y estamos estudiando específicamente el engañoso error de los 1000 años. Quienes tuvieron la oportunidad de escuchar esta mañana el programa radial de la Iglesia de Cristo en El Salvador, programa Lea la Biblia, la primera parte siempre la diserta nuestro hermano Larry White y precisamente habló acerca del reino y es precisamente lo que yo voy a seguir hablando en esta parte del error que existe en relación a este tema, este engañoso error de los 1000 años. O sea, me da a mí mucho gusto el que los siervos de Dios, el Espíritu Santo interviene y cómo es que predicamos la misma palabra que ha sido revelada a través del Espíritu Santo. Juan el Bautista y Jesús anunciaron que el reino estaba cerca. Ahí lo tenemos bien declarado en Mateo, en el capítulo 3 y el versículo 2. Ahí está hablando de esta situación bien clara. Noten lo que dice este verso 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más adelante en el capítulo 4, el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo espero que con todo lo que usted ha venido escuchando en ya una diversidad de clases y entienda el significado de la conjugación de un verbo, yo espero que usted entienda precisamente cuando aquí está diciendo se ha acercado. Cuando es que usamos esta frase, es cuando algo está cerca o alguien está cerca. ¿Ve? No decimos acercado cuando está a una distancia de 3 horas de camino. Y hablando de tiempo, no decimos acercado cuando faltan 10, 20, 30 años. No decimos eso, no cabe. ¿Ve? Entonces hay que entender precisamente esta situación de la conjugación de los verbos. Durante su ministerio terrenal, Jesús les dijo a sus discípulos que en vida de ellos verían el reino de Dios venido con poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. Momentos antes de su ascensión, el Señor Jesucristo les dijo que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ahí lo leemos en los versos 6 al 8 de Hechos capítulo 1. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, también lo leemos en Hechos capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. Y fue así como el reino vino con poder. ¿Qué es esto de que el reino vino con poder? Aquí quiero dar una aclaración porque de eso se trata, de ir dando aclaraciones. Algunos
premilenaristas están conscientes de la enseñanza bíblica que aquí se nos presenta. Luego, muchos autores se refieren a las palabras de la oración modelo que dice: venga el reino, o venga tu reino. Lo tenemos en Mateo capítulo 6, verso 10, como si todavía fueran palabras que nosotros deberíamos decir en nuestras oraciones. Sin embargo, no toman en cuenta que este era un sentir que se expresaba antes del establecimiento del reino en Hechos capítulo 2. El Señor Jesús había estado anunciando que el reino estaba cerca y sugirió que sus discípulos oraran por el cumplimiento de su promesa, algo que ocurrió, óigase bien, algo que ocurrió el día de Pentecostés, cuando se bautizaron 3,000 personas, después de que el apóstol Pedro predicó el primer sermón del Evangelio. Entonces, Pedro pudo proclamar que Jesús, que ahora estaba a la diestra de Dios, había dado comienzo a su reino. ¿Ve? Con toda libertad él pudo predicar así, de esa forma. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Colosas que Dios los había librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. También el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 12, verso 28, les dijo a sus lectores: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Recibiendo nosotros un reino, si usted puede notar, pues, el uso de los verbos de su tiempo es algo que es totalmente cumplido. En el primer capítulo, nosotros podemos ver, pues, que, reiterando lo dicho, el libro de Apocalipsis, pues, contiene enseñanzas en el sentido de que el reino ya existe. El reino ya existe. En el primer capítulo, el apóstol Juan escribió que Jesús nos hizo un reino. Ahí lo declara en el versículo 6. Y en este mismo capítulo el apóstol Juan dijo que él era copartícipe de sus lectores en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, que ni la tribulación ni la paciencia estaban a miles de años en el futuro, tampoco lo estaba el reino. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando hablamos del reino que existe precisamente en la actualidad, estamos hablando de la iglesia. Los términos reino, iglesia, se usan de modo intercambiable en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Vamos a leer este capítulo, los versos 18 y 19, para poder nosotros comprender bien esta declaración. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, vemos pues que se usan de un modo intercambiable, y en otros pasajes
es bien claro también esta situación. Entonces, nosotros podemos ver pues que la palabra reino se refiere sencillamente al dominio sobre el cual el Señor reina. Es una realidad. Entonces, la manifestación terrenal especial de ese dominio es precisamente la iglesia. Su manifestación celestial es el cielo mismo. Entonces podemos decir que en cierto sentido recibiremos el reino en el futuro cuando por fin vayamos al cielo, pero el Nuevo Testamento es claro en cuanto a que Cristo está reinando actualmente sobre su reino iglesia. Cristo está reinando actualmente sobre su reino iglesia. Otra doctrina premilenarista que se basa en Apocalipsis capítulo 20 es que ellos dicen de múltiples resurrecciones corporales. La idea de que habrá una resurrección corporal de los buenos al comienzo de los 1000 años y una resurrección corporal de los malos al final de los 1000 años es algo erróneo también. Muchos premilenaristas enseñan que habrá más de 2 resurrecciones corporales y voy a mencionar al menos 4 de esas resurrecciones. En primer lugar, en el momento del rapto, la resurrección de los creyentes, dicen ellos. En segundo lugar, al final de los 7 años del periodo del rapto tribulación, una resurrección de los que llegaron a ser creyentes y murieron durante este periodo. A este se llama a veces la resurrección del espigueo, así le llaman ellos. En tercer lugar, al final del reino milenario, la resurrección de los que se convirtieron y murieron durante el milenio. ¿Ve? Y en cuarto lugar, después de que Satanás sea lanzado al lago de fuego, la resurrección de los malos. Hay quienes añaden a esta lista, algunos enseñan que había hasta 7 resurrecciones. ¿Ve? Todo esto es totalmente absurdo y es en contra de la misma voluntad revelada de lo que estamos estudiando, la voluntad del Señor. Entonces comentaremos la frase, la primera resurrección, más adelante en la lección, pero por el momento notemos que pasajes claros de la Escritura enseñan que solo hay una resurrección, solo hay una resurrección corporal. Jesús dijo claramente que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto lo dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versos 28 y 29. También el apóstol Pablo dijo en el capítulo 24, versículo 15, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea que cualquier persona, por atea que sea, por que niegue al Señor, porque no quiera aceptar ninguna creencia en Dios, porque no quiera aceptar que realmente va a ser sometida a esta situación, no puede
gobernar la mente de Dios. Dios así lo ha dicho y así será. Entonces, ¿qué es lo que vemos pues? Que en las anteriores afirmaciones de Jesús y del apóstol Pablo se enseña que habrá una sola resurrección corporal general, tanto de los buenos como de los malos. Esto es bien claro según la descripción que nos presenta la palabra de Dios. En muchos otros pasajes se enseña acerca de una sola resurrección general. Por ejemplo, mire, vamos a recurrir a algunas citas antiguo testamentarias. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel consultemos el capítulo 12 y el versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Imagínense que desde las páginas antiguas testamentarias ya se venía hablando acerca de una resurrección, de una única resurrección. Recuerde también los pasajes que simplemente se refieren a la resurrección de los muertos. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 22 y el versículo 31, dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. O sea, la resurrección de los muertos. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 24, ahí podemos encontrar también otra declaración semejante en el versículo 21. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ustedes pueden ver que nunca se habla de que habrá diversas resurrecciones. Habla de una resurrección, nada más, nada menos. Entonces, la idea pues de múltiples resurrecciones cuadra con la idea de múltiples juicios. Es decir, yo les explico qué es lo que les quiero decir. Ya en el pasado hemos visto esto. Si van a haber múltiples resurrecciones, entonces van a haber múltiples juicios. Es decir, el Señor enseña claramente a través de su venida que Él vendrá en las nubes. Los que estemos vivos seremos arrebatados, los que están ya muertos van a resucitar y habrá un juicio y punto. Él decidirá el destino de los vivos y de los muertos. ¿Ve? Pero, ¿qué es lo que sucede de acuerdo a este concepto erróneo? Si van a haber varias resurrecciones, entonces van a haber también varios juicios finales. ¿Ve? Podemos razonar así de esa manera, cosa que es absurda. Habrá una sola venida de nuestro Señor en la cual se dará una sola resurrección de los muertos, una transformación de los que estemos vivos. Y digo que estemos vivos porque yo estoy vivo, ustedes que me escuchan están vivos. ¿Ve? Si esto sucede cuando yo esté muerto, pasaré al estado de que resucitaré cuando ya esté muerto. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente esta situación que aquí se está presentando. Nosotros podemos ver que se habla pues bien claramente sobre esta situación que aquí se nos da. Entonces, cuando yo estoy hablando, no se considera en ellas pues
la posibilidad que la resurrección corporal de los inicuos suceda 1000 años después de la resurrección corporal de los justos. No está esta situación. Debemos tomar en serio pues el realismo de la parábola que contó Jesús acerca de la cizaña que se sembró entre el trigo. Y miren qué interesante lo que tenemos aquí en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ayudarnos con esta parábola. A partir del versículo 24 vamos a leer hasta el 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y vayamos un poco más abajo, leamos desde el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren qué hermoso la explicación que les da. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, mire, no se necesita gran estudio, no se necesitan grados académicos. Se necesita nada más mente, corazón, entendimiento para comprender lo que el Señor aquí nos está diciendo claramente. Él está hablando pues de que es claro de que por siempre y para siempre habrá solamente un juicio final, solamente una resurrección, solamente que los que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes y seremos juzgados, pues a la vez. Esto es claro, el significado es que los buenos y los malos crecerán juntamente. ¿Ve?
crecerán juntamente hasta la siega que se llevará a cabo al fin del mundo. Lamentablemente esto así es. Lamentablemente dentro de la iglesia del Señor hay gente que acata los mandamientos de Dios. Hay gente que es obediente a muchos de los mandamientos de nuestro Señor, pero hay hijos rebeldes. ¿Ve? Entonces tenemos que entender pues esta situación que aquí se nos está presentando. Entonces, cuando se nos presenta una teoría, usted sabe lo que es una teoría. Una teoría es algo no comprobado. Decimos, haré tal cosa, y uno, el interlocutor o uno mismo puede decir en teoría, haré tal cosa el día de mañana. Yo puedo fácilmente decir en teoría, no estoy cometiendo error, estoy diciendo que quizás lo haga o quizás no lo haga. ¿Ve? ¿Por qué digo y uso esta palabra? Porque estoy hablando de probabilidades. Que lo voy a hacer, y que se cumple, esa es otra cosa. Entonces, pues, cuando se nos presenta una teoría basada en un lenguaje figurado que contradice una enseñanza que se encuentra en pasajes claros de la Escritura, ¿cuál de las dos debemos aceptar como verdadera? ¿Cuál de las dos debemos de aceptar como verdadera? ¿Vamos a aceptar la teoría o vamos a aceptar la realidad de lo que está expresando el pasaje? Entonces aquí ya no podemos aceptar la teoría. Lo que nos hemos estado estudiando y estamos estudiando, que Cristo Jesús está reinando, reina sobre su iglesia. Esa no es teoría, esa es una realidad. En otras palabras, en lugar de distorsionar pasajes claros con el fin de amoldarlos a interpretaciones humanas de pasajes figurados, lo que debe hacerse es interpretar pasajes figurados de modo que se amolden a las enseñanzas de pasajes que son completamente claros, como sucede lo que aquí se presenta en el libro de Apocalipsis en relación a lo que se presenta con lo que hemos visto al reinado de nuestro Señor. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver? Al igual que los judíos de la época de Jesús, a algunos premileniaristas les parecen poco satisfactorias las bendiciones espirituales. No les agradan las bendiciones espirituales. La esperanza de un cielo glorioso para ellos no es suficiente. Fíjense. La esperanza de un cielo glorioso no es suficiente. Prefieren la esperanza de una tierra renovada. Pero qué ridículo es esto. Vamos a suponer que esta casa, yo considero que es una bendición de Dios. Esta casa donde vivimos es una bendición de Dios. Vamos a suponer que tenemos la posibilidad de ponerle 3, 4 plantas para arriba, la posibilidad de ponerle ascensores, ¿ve? La posibilidad de ponerle adornos bonitos, ponerle bellezas. ¿Realmente voy a durar tanto tiempo para disfrutar esta casa aquí en la tierra? No, yo no puedo disfrutar eso. Entonces, la esperanza de un cielo glorioso no es suficiente para estas personas. Prefieren la esperanza de una tierra renovada. La cruz de Jesús a ellos no parece entusiasmarle tanto
como su corona. Yo lo que quiero es sentirme bien aquí en esta tierra, gozarme de todas las comodidades, de todas las satisfacciones terrenales. Es decir, que para ellos es más importante la paz sobre la tierra que la paz en el corazón, y la promesa del perdón de los pecados pierde esplendor ante la perspectiva precisamente de la erradicación de las enfermedades. Hay un hermano que escribió lo siguiente, el hermano Kaufman. Miren qué interesante lo que aquí nos describe él. Nos despiertan suma compasión los que viven obsesionados. Una obsesión es algo terrible, hermanos. Obsesionados por sueños de una utopía. O sea, una utopía es un sueño, ¿verdad? Una utopía en la tierra, donde todo será paz y luz para una edad dorada increíblemente bella. Sin embargo, si las personas que sufren de tal engaño pudieran oír, notarán que no hay promesa de cosa que se parezca a ella en el Nuevo Testamento. Más bien, o sea, el Nuevo Testamento dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es preciso que padezcamos juntamente con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. También dice que todos los piadosos padecerán persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y que todos los que siguen a Cristo deben tomar su cruz cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. Entonces quiero terminar diciendo lo siguiente, que el Nuevo Testamento no nos promete un mundo libre de problemas. Ese es el error. Hay muchas, o quizás yo corrijo, tal vez no muchas, pero hay algunas personas que se bautizan para librarse de una enfermedad. Están sufriendo una enfermedad dura y a lo mejor creen que al bautizarse esa enfermedad va a desaparecer por arte de magia. El bautismo no es para eso, porque el bautismo no es para quitar las impurezas de la carne. ¿Ve? Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos y amigos, no nos promete un mundo libre de problemas. Más bien enseña que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los lugares celestiales, eso es la iglesia, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces, ¿qué es lo que vemos, pues? Que no era la idea de que Cristo volvería a la tierra lo que sostenía a los cristianos perseguidos, estos cristianos que hemos venido estudiando arduamente y ampliamente aquí en el libro de Apocalipsis, sino que lo que a ellos los sostenía era la esperanza de partir y estar con Cristo. ¿Ve? Y miren lo que dijo el apóstol Pablo, que estar con Cristo es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Amén. Podemos decir nosotros amén. Estar con Cristo, partir con Cristo es muchísimo mejor. Entonces podemos ver pues que las promesas espirituales de Dios son infinitamente mejores que los beneficios materialistas imaginados por los hombres. Esta es la situación
que nosotros tenemos que comprender claramente. Si el mundo entiende la esencia de lo que es la vida en Cristo, si el mundo entiende la esencia y la sencillez de lo que es el reino de nuestro Señor, de lo que es estar dentro de su iglesia, si el mundo entendería estas declaraciones tan expuestas con esa magnitud de claridad que la reveló el Espíritu Santo a través de estos santos hombres que las dejaron plasmadas, el mundo sería totalmente diferente. El mundo estaría realmente con la verdadera paz que se necesita en Cristo Jesús. Yo le pido a usted, hermano, le pido a usted, amigo que escucha estos mensajes, escudriñe la Sagrada Escritura, entienda lo que es el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo demanda un arrepentimiento legítimo de sus pecados. Demanda que usted le confiese a Él como Señor de señores, como Rey de reyes. Demanda que usted se arrepienta y sea bautizado para recibir el perdón de sus pecados. Y luego, inmediatamente usted recibe el don del Espíritu Santo y es añadido a la iglesia del Señor Jesucristo, y usted necesita congregarse siendo fiel hasta el último día de su vida. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a ustedes que la escuchan, y les pido pues una vez más, escudriñenla.